Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Vaya si hay temas de la realidad para tratar y para analizar en profundidad. La realidad que todos los días está dando motivos diferentes para analizar. Lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan. Aquí te lo comentamos. Enseguidita te vamos a estar contando la nueva marcha atrás del gobierno. En este caso, tras el escándalo desatado por la quita a muchos, 170.000, se está hablando, beneficiarios de personas con discapacidades. El escándalo, la angustia que se generó en muchas familias. La ministra Carolina Stanley, que ha dado marcha atrás y que habló de errores, enseguida lo vamos a estar comentando. Vamos a estar analizando también todo, un tema muy doloroso para la Argentina de hoy, el incremento en la desocupación y cómo está afectando a distintos sectores de la sociedad. Y también, en el caso Odebrecht, el acuerdo alcanzado hoy en Brasil por la procuradora Gils Carbó con su colega de Brasil, Rodrigo Janot. Algo que preocupa mucho al gobierno. Justamente el gobierno quería sacarla a Gils Carbó, que es lo que constitucionalmente y legalmente corresponde. Se metió por la ventana el ministro de Justicia Garabano. Y hoy, además, se ha tenido notificaciones de los Estados Unidos que, molestos por las filtraciones de Garabano, no estaría por dar información a la justicia y suspendió, la justicia de Estados Unidos le suspendió una visita que tenían previsto hacer fiscales y jueces a Estados Unidos. Vamos a comenzar ya con este tema realmente muy doloroso. Lo hemos estado hablando esta semana. 170.000 pensiones por discapacidad que el gobierno de un plumazo borró. Claro, pensaban que tal vez no iba a trascender y hacían todo en oscuridad. Tremendo y brutal ajuste que no representa mucho, pero que afectó a muchas familias. Afectó a muchas familias. Afectó anímica y psicológicamente a muchas familias. El gobierno en esto que desde hace 1 año y medio está, prueba y error, si pasa, pasa, nos equivocamos, fue un error, ahora, bueno, damos marcha atrás, pero somos un gobierno que nos damos cuenta de los errores y los rectificamos. Pero si pasa, pasa. El tremendo gesto de insensibilidad que tuvieron para sacar así de un plumazo 170.000 pensiones. Ahora dicen, uy, disculpen. A ver, escuchemos a la ministra Stanley. De ninguna manera estamos haciendo ese ajuste que se dice que estamos haciendo. ¿Admitís que se pudieron haber cometido injusticias? Se han quitado, porque somos humanos, yo creo que siempre se pueden cometer errores. En los casos que se ha cometido algún error, lo vamos a corregir. Entiendo y me duele cada uno de los casos donde hemos cometido un error, porque entiendo que son situaciones que realmente merecen la pensión. Bueno, allí estaba la ministra Carolina Stanley. Hoy a la tarde hubo un comunicado oficial indicando que se daba marcha atrás con esa resolución. Habrá que ver el plazo y habrá que ver, hay muchas ya presentaciones judiciales realizadas a lo largo y a lo ancho del país por parte de la justicia, porque esto es un derecho adquirido, el gobierno no se lo puede sacar de un plumazo como intentaron para el plan de ajuste. Fíjese, le están sacando remedios a los jubilados del PAMI. Ya hay muchísimos remedios que el PAMI no le da gratis a los jubilados. Intentaban ir ahora por las pensiones por discapacidad. Claro, generó tan mala repercusión y seguramente las encuestas del gobierno se habrán dado cuenta de lo negativo que esto le había producido al gobierno, que también han dado marcha atrás. Fíjese un ejemplo, por ejemplo, nos mandó hace instantes, lo decimos, el municipio de La Costa, un informe que ellos hicieron un relevamiento, 47 personas en el municipio de La Costa
que dejaron de recibir en los últimos días estas pensiones por discapacidad. Allí ellos hicieron cargo de algunas situaciones, pero fíjese, representativo de la angustia que despertó en muchas personas con discapacidad. Escuche además a este jubilado con la situación de una mínima y que a su esposa le sacaron esta pensión. Mire la angustia de esta persona. Los dos somos discapacitados, no tenemos casa propia, no tenemos dónde vivir. Llegó el día del cobro el 7 de junio, voy a cobrar y me dan en ANSES un papel donde me dicen que me quitan la pensión de mi señora por discapacidad porque tenía un cónyuge con beneficios, porque yo soy un jubilado que cobro. En este momento estoy cobrando 3.000, 3.500 por un crédito que tengo de Argenta, que fue un engaño, lo saqué sin saber y ahora estoy pagando las consecuencias. Hasta dentro de 3 años que cumpla el crédito, voy a cobrar todos los meses 3.000 pesos. La situación actual de mi señora, que se está haciendo diálisis, la llevan al centro de diagnóstico en Santa Teresita y dentro de 2 meses tienen que viajar a Mar del Plata. Le tienen que hacer una operación para ponerle un stent porque tiene las arterias tapadas. Y en cuanto a lo mío, yo soy jubilado con la mínima, tengo 72 años y tengo mi discapacidad. Tengo compresión de médula espinal, tengo artrosis galopante degenerativa, tengo hernias de disco estrangulada y no hay remedio para eso, porque ya me dijeron, cuando me hicieron tomografía en el Hospital Fiorito, resonancia magnética, no tomografía, me dijeron que no tiene arreglo. No hay ningún remedio que calme esto. Es constantemente cuchilladas y cuchilladas y cuchilladas. Y una vergüenza que me corresponde por PAMI un bastón, me dijeron que no había. Entonces yo me tuve que fabricar bastón. El palo de una sombrilla con un palo abajo. Es el beneficio que me da PAMI. Bueno, casos como estos se han vivido a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Casos como esto, la angustia que se generó, hemos recibido cientos, tanto acá como en la radio todas las mañanas. ¿Es consciente el gobierno de lo que está generando a nivel social? ¿Es consciente el gobierno de las angustias que genera para sacarle un beneficio que no cobran más de 4.000 y pico de pesos? ¿Es consciente el gobierno dónde quiere hacer el ajuste? Le saca los remedios al PAMI, a los jubilados que andan peregrinando, cualquier vecino, hijo de vecino, cuando uno va en estos días en que hay que recurrir mucho a la farmacia porque anda un virus de gripe impresionante y uno está tratando de zafar, va a cualquier farmacia. Me tocó hoy a la tarde vivir situaciones de angustia de jubilados que van a la farmacia y dicen, no, mire, ya no se lo cubren más a esto. La desesperación que le entra al pobre viejo ahí en el mostrador de una farmacia. Digo, ¿el gobierno es consciente de dónde está recortando? No lo inventamos nosotros, estos testimonios, cientos. Víctor Hugo los ha mostrado. Los mostraba el otro día Roberto Navarro acá, a muchísimas personas que llegaron hasta este canal. Total, después, si pasa, pasa. O nos equivocamos, fue un error de carga. ¿Cuántos errores de carga que tiene el gobierno, permanentemente? Eso que muchos son CEOs que vienen de empresas privadas. Y hay mucho negacionismo en el gobierno. ¿Qué es lo preocupante? Hay mucho negacionismo en el gobierno. Ayer se conocieron los datos del INDEC sobre desocupación. El propio INDEC de Jorge Todesca dijo que la desocupación es significativa. 9,4, 11,8 en el conurbano bonaerense, peligroso. Después, más adelante, Berco nos va a mostrar las zonas calientes del conurbano donde hay un combo explosivo de alta desocupación y sectores con hambre. Ahora mire la respuesta del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, a los propios datos del INDEC. La baja del primer trimestre tiene que ver con la estacionalidad, básicamente en 2 sectores, enseñanza y comercio, y transporte y hoteles. Hay mejoras y retrocesos, pero estamos convencidos de que este es el camino.
que lleva a más empleo y a más prosperidad. Es difícil, bueno, Berco. Sí, es difícil contrastarlo, Gato, porque el INDEC no da datos de sectores en la encuesta permanente de hogares. Lo que hace es, en base a esa encuesta, contar en distintos lugares del país dónde se destruyen empleos, cómo es la tasa de actividad, cómo es la tasa de empleo, cómo es la tasa de desocupación, cómo es la tasa de subocupación. Lo que sabemos es que según esos índices se destruyeron 162.000 puestos de trabajo en el primer trimestre de este año y que esto contradice de manera palmaria los datos que venía mostrando el Ministerio de Trabajo, que son solo sobre el empleo formal. La encuesta permanente de hogares lo que hace es incluir también al empleo negro en la ecuación. Y ahí es donde se ve que lo que hizo el primer trimestre de este año fue destruir puestos de trabajo. Si hubo estacionalidad, no lo podemos saber todavía tampoco, porque no hay comparación interanual. El gobierno mismo, el primer trimestre del año pasado, no informó índice de desempleo. Entonces la comparación se debe hacer contra el trimestre anterior. Y hay un efecto de estacionalidad, siempre en verano hay menos empleo, sobre todo menos empleo en negro, pero en este caso el ensaneamiento de la estadística con el conurbano bonaerense y con el Gran Buenos Aires es de verdad algo inédito en los últimos 10 años. Más tarde lo vamos a ver justamente en detalle. Bueno, vamos a estar debatiendo enseguidita. Está el diputado Daniel Lipovetsky, como siempre es que se presta al debate de todos estos temas. Está el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, un conocedor, vaya si lo es, de toda la realidad laboral en la República Argentina. Pero para mostrar una radiografía alejada de los colores políticos de uno y de otro lado, está el sacerdote, está el padre Eduardo de la Serna, a quien él integra el grupo de curas de Opción por los Pobres, que son los que están ahí en el contacto directo con la territorialidad y con el barro. Padre, ¿cómo están notando la situación social en estos últimos tiempos con estos datos? A ver, en los barrios los datos no cuentan, ¿no? Es como cuando uno va a la peregrinación en Luján, uno sabe cuánta gente hay, sabe que hay mucha, pero no, los datos son cosas que le gustan a los que les gustan los números. Nosotros lo que vemos en el día a día, y además estando en contacto con muchos curas de distintas partes del país, es decir, no solo en el día a día de este lugar en puntual, que uno podría decir estacionalidad o cosas por el estilo, es que la situación es por lo menos grave, por no decir urgente, ¿no? Es decir, la situación está muy mal, los comedores aumentan, eso ya, pero son todos datos que ya se saben, así que no serviría de mucho dar los datos. Resulta grotesco escuchar la propaganda del gobierno de la provincia diciendo, de Buenos Aires en este caso, los comedores de las escuelas y ver después las fotos de lo que comen los chicos en las escuelas, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados al marketing, ¿no? Yo quisiera aprovechar para hacer un llamamiento aptra, si se puede, para que incluyan a aquel o aquella que sea el que está enseñándoles a actuar, porque están actuando excelentemente bien. Hacen de idiotas y les sale muy bien, hacen de sádicos y les sale muy bien, y dicen que está mejorando la cosa, que el país está en marcha, que bajó la inflación, que bajó la desocupación, y lo dicen sin reírse. Son muy buenos actores. Hay alguien que está enseñándoles, y yo creo que un Martín Fierro se merecen. Bueno, enseguida vamos a seguir con esto, con la realidad cotidiana y con los testimonios que son de mucha crudeza, ¿no? Hoy ocurrió también en este marco, en la provincia de Buenos Aires, hay en forma creciente un nivel de inseguridad muy grande, que no es producto, esto hay que decirlo, de este gobierno. Desde hace muchos años, y como siempre yo lo digo, ningún gobierno ha podido resolver el tema de la inseguridad. Y mire que hemos tenido hasta Aldo Rico de ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y no lo pudo resolver. Pero como yo siempre también sostengo, y en el análisis que realizamos, ha sido el propio gobierno el que ha puesto la vara muy alta. Por eso la crítica que uno le hace, porque ha sido el propio gobierno el que dijo, por ejemplo, en materia de inseguridad, que ellos sabían lo que había que hacer y que a ellos no le iba a pasar lo que pasaba anteriormente. Y hoy han aumentado considerablemente los secuestros extorsivos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Hay zonas como la de Ciudadela muy calientes, y lamentablemente los asesinatos la semana pasada de un chiquito de 3 años, los asesinatos a sangre fría,
Hoy se produjo la de un chofer, otra vez de un chofer de colectivo. Y realmente esto produjo una reacción, primero un paro de la línea de los choferes. Hoy había más de 60 líneas en paro en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y hasta las 12, hay que decirle a la gente, hasta las 12 no va a haber colectivos. Hasta las 12 de la noche se mantiene el paro de colectivos. Hubo una movilización de los colectiveros a la ciudad de La Plata, frente al Ministerio de Seguridad. Se reunieron con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el titular de la UTA, Roberto Fernández, que fue muy duro, dijo: nos matan como perros. Estuvo durísimo. Nos matan como perros. Estamos muy condolidos, no sabemos ya cómo salir de nuestras casas, y acá no quiero echar culpas a nadie, pero esto es la sociedad, vamos a tener que decir basta, porque no puede ser esto. Todos los días tenemos un problema, ¿no es cierto? En nuestra sociedad nos matan, digamos así, nos matamos como perros. Hay mucha bronca, no sé cómo enfrentarme con los compañeros porque ¿qué soluciones podemos dar? Entonces, esta palabra justicia, díganme como hombre, yo lo derrite a uno, porque ¿quién no quiere justicia? Pero ¿cómo puede suceder esto? Sucedió y basta. Esa es la palabra que en Argentina no podemos vivir así. Puede vivir con miedo. Parece el pargués esto, y no es así. Bueno, esto es lo que decía justamente Fernández, el titular de la UTA. Ni con guardaespaldas podemos andar, esto es peor que una guerra. Yo me puedo poner cara a cara con la gobernadora, con el ministro Ritondo, pero nadie puede garantizar la vida de nadie. Hay que buscar más esfuerzos. Bueno, hoy hubo reuniones, aparentemente algunas medidas se van a tomar, pero reiteramos, hasta la medianoche, paro de más de 60 líneas de colectivos en el sur de la provincia de Buenos Aires, una gran conmoción en un marco de inseguridad muy grande que se vive en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está esto que narrábamos antes? No está vinculado con la inseguridad, ¿no? Lo que decíamos, la falta de trabajo, la desocupación, este tipo de situaciones que se van repitiendo y que se van incrementando en la provincia de Buenos Aires, hasta qué punto no están vinculadas, porque hay mucha gente que está desesperada. Y cuando uno está desesperado es capaz de hacer cualquier estupidez, incluso estas que estamos contando y narrando. Sí, no se justifican, ¿no? No, por supuesto que no se justifica absolutamente nada. Pero ahí es donde justamente el Estado tiene que estar presente para monitorear y admitir los datos de la realidad. Pero el riesgo que se corre también es la militarización, ¿viste? Porque esto se atiende desde varios costados, se atiende desde la educación, desde la contención, desde la asistencia y también desde la seguridad. Pero lo que pasa es que siempre que ocurran este tipo de situaciones, lo que ocurre es apelar a la militarización de las calles. Y esto es un peligro también, esto es un riesgo que tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos. Lo comentábamos recién también, está acá en la ciudad de Buenos Aires Rodrigo Janot. Rodrigo Janot vendría a ser el procurador, el procurador general de Brasil, que vino a firmar un acuerdo con la procuradora argentina Gils Carbó por el tema de asistencia en Odebrecht. Usted sabe, lo hemos venido comentando aquí, lo hemos analizado, el gobierno está muy preocupado por el escándalo Odebrecht, porque lo que se ha desatado, lo que se ha conocido, es las implicancias del primo presidencial Ángelo Calcaterra y de su empresa IEXA en Odebrecht, sobre todo con el soterramiento del Sarmiento. Lo que el coimero brasileño Meirelles ha dicho sobre la transferencia de $850.000 a Gustavo Arribas, que no está clarificado, que ha quedado en aportar. Y ahí se metió el gobierno y el ministro de Justicia Garabano, porque intentan tapar lo que los puede perjudicar. Han intentado ellos hacer acuerdos que no les corresponde con Odebrecht. Fue a Estados Unidos a hacer un acuerdo, les prometieron información, pero los Estados Unidos se molestaron porque llegó acá a la Argentina el ministro Garabano y empezó a hablar, a decir que les iban a traer información, y una reunión que estaba prevista entre jueces y fiscales que iban a viajar a Estados Unidos se les ha sido suspendida. Y en este marco, entonces, lo que el gobierno no quería lo ha conseguido
la procuradora Gils Carbó, ¿no, Berco? Sí, Gato, es como una carrera de una maratón, digamos, en la cual se van sacando cuerpos de ventaja y donde la competencia es a todo o nada. El gobierno quiere tener, antes que la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, y antes que los fiscales, la información sobre quiénes coimearon en nombre de Odebrecht y a quiénes coimearon. Eso, en la campaña electoral, es una carta de triunfo, una carta fuerte para jugar en el medio de que se están dirimiendo los votos. Lo que hoy hizo Gils Carbó es avanzar en el canal más institucional de los dos. El otro es una especie de invento, una innovación del gobierno nacional. Este memorándum que ustedes están viendo acá es un memorándum de 10 cláusulas, en la cual la cláusula número 7 remite a la corrupción. Hay otra cláusula para cooperar en delitos de lesa humanidad, en investigaciones de distintos tipos, pero esto que suscribieron hoy Janot y Gils Carbó aquí en Buenos Aires, en su punto 7 establece que van a cooperar el Ministerio Público Fiscal argentino y el brasileño en la colaboración, digamos, en compartir la información respecto de casos de corrupción. Esto avanza en paralelo, además, a las gestiones del gobierno en Estados Unidos, pero además a la ley penal empresaria, que hoy obtuvo dictamen en 2 comisiones en la Cámara de Diputados. De eso le podemos preguntar a Lipovetsky, porque fue una pieza clave en que esta ley obtenga dictamen. Y ojo, porque hay planteos de inconstitucionalidad que pesan sobre ese proyecto de ley y que hoy también estuvieron repasando las delegaciones de los dos ministerios públicos fiscales. ¿Se avanzó en esto? Buenas noches. Sí, bueno. Hoy sí, tengo el micrófono acá. Hoy dictaminamos... Casi como la Cámara de Diputados. Sí, exactamente. Falta que anotemos el botoncito nada más. Hoy dictaminamos en la Comisión de Legislación General y Legislación Penal, que nos reunimos en conjunto, yo presido Legislación General, el proyecto de ley de responsabilidad penal para personas jurídicas. Creo que es un gran avance en la lucha contra la corrupción, porque en definitiva lo que estamos buscando con esa ley es penar a las personas jurídicas, sobre todo las empresas que cometan delitos, algo que en la Argentina hoy no está Ahora, eso está regulado. No es retroactivo. No, eso no es retroactivo, es aplicable para por supuesto, a partir de la entrada en vigencia de la ley, más allá de que sí se permite a través de la ley hacer acuerdos administrativos para avanzar en la investigación. Pero déjame agregar algo con respecto al tema este. La verdad que el gobierno no tiembla con que avance Gils Carbó. Nosotros lo que queremos es que justamente la causa de Odebrecht avance. Pero no la quieren a Gils Carbó ahí en el medio. Odebrecht ya reconoció que pagó coimas, pagó coimas a los funcionarios del gobierno anterior. Sí. Por lo tanto, lo que deberían estar preocupados son los funcionarios que tuvieron intervención con eso. No el gobierno. Nosotros lo que queremos es que esta causa avance. Apareció Calcaterra y... Bueno, de verdad, Calcaterra... Digo, que salgan todos los nombres, pero me parece que el gobierno no tiembla. Lo que tiemblan son, insisto, los que intervinieron en la obra pública con el tema de Odebrecht, no el gobierno, que nosotros lo que queremos es avanzar. Mira, el mejor ejemplo de esto es lo que pasó hoy con la ley. Hoy el kirchnerismo ni ayer ni hoy vinieron a dar quórum a las comisiones, por lo tanto, de alguna manera mostraron su posición contraria a avanzar con una ley que, en definitiva, insisto, es una ley que va a ayudar a luchar contra la corrupción, sobre todo para el futuro. ¿Por qué decías, Berco, que algunos consideran que es inconstitucional? Hay al menos 3 planteos de inconstitucionalidad contra la ley. Primero, que el artículo 109 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo no puede participar en procesos judiciales en marcha ni arrogarse participación en eso. Y el proyecto de ley establece que el Ejecutivo interviene. No, porque el acuerdo es un acuerdo administrativo para las cuestiones que tienen que ver con la investigación administrativa. Los acuerdos judiciales, por ejemplo, lo que tiene que ver con el colaborador eficaz, es justamente incluido, es un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa, digamos, la persona jurídica. No interviene en ese caso el gobierno, pero no, desde el punto de vista judicial el gobierno no interviene. Incluso no interviene desde el punto de vista penal, pero sí administrativo, judicial. Si hace un acuerdo administrativo, esa información que podrá hacer a cambio, el gobierno después seguramente la va a tener que aportar a la judicial. Bueno, esto es lo que está en debate. Pero no hay de ninguna manera, el gobierno puede de alguna manera intervenir en la investigación judicial, que va a ser paralela, en definitiva. Claro. Que haya un acuerdo administrativo no implica que haya una exención de pena en tema penal. Bueno, ahora continuamos. Gracias, diputado. Desde que dio su nota aquí, el reportaje que le hicimos con Víctor Hugo, con Daniela Ballesteri y con Roberto Navarro, a la expresidenta,
y que anunció prácticamente en ese reportaje que va a ser candidata, esto ratificado ayer, después vamos a ver cómo ha quedado conformado finalmente el panorama, ¿no?, político de las listas en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, usted sabe, ayer lo estuvimos comentando, Randazzo finalmente va a competir con Mario Isi en la interna del peronismo, porque fueron las dos listas que hoy han quedado confirmadas. La de Florencio Randazzo, Frente Justicialista, Mario Isi, que ha presentado también, ha inscrito su lista. Así que Florencio Randazzo va a competir con Isi. Pero, bueno, la expresidenta va a ir con el Frente Ciudadano a la elección de octubre. Allí lo tenemos. Cristina Kirchner irá con este Frente Unidad Ciudadana a la elección de octubre, y en el Partido Justicialista queda Florencio Randazzo y Mario Isi, ¿no? Bueno, esto es el tema político que Massa va a jugar, bueno, con País, ¿no? Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores, habrá que ver cómo se reparten, pero bueno, así va a quedar un poco el mapa electoral del peronismo. Cambiemos, obviamente, va a ir con sus candidatos. Pero digo, desde que se anunció prácticamente que la expresidenta iba a ser candidata, se desató una ofensiva mediática judicial contra la expresidenta, con causas que ya estaban, las ponen en primera plana, y Darío Villarruel, que nos acompaña y que habitualmente tiene un gran conocimiento de toda la esfera judicial, con información muy buena de las distintas causas, ha preparado este informe, porque ¿qué hay? Hay un objetivo, que es el hashtag de esta noche, objetivo CFK. Hay un objetivo judicial también de acá a octubre. Plan mediático judicial político, que no tiene efecto práctico, tiene efecto en los medios. Claro. A la luz de las PASO primero y después las elecciones de octubre. Es decir, mostrar movimiento en causas sin ningún dato nuevo, claro, paso a paso, sábados y domingos en la tapa de los diarios hegemónicos, sobre todas las causas que tiene Cristina abierta. Recordemos que a esta altura muchos medios habían vaticinado que Cristina iba a estar presa y que no iba a poder ser candidata. Claro. Eso no va a suceder. No hay ninguna posibilidad que Cristina vaya presa. Lo que sí va a pasar es que va a haber movimientos, y claro, los títulos de los diarios: Cristina procesada, Cristina llamada indagatoria. Marijuán, hoy, por ejemplo, bueno, a ver, vamos. Ahí está, mirá. ¿Qué pasa? El 25 de mayo Cristina aparece públicamente y dice: si es necesario, seré candidata. El último procesamiento fue de abril, en la causa Los Sauces. Sí. Es decir, que a partir de ahí no pasó nada. Cuando apareció el 14 de junio, que es ayer, lanzamiento del Frente Unidad Ciudadana. Entre el 25 de mayo y el 14 pasaron un montón de cosas que se las vamos a mostrar. En la causa Otesur, una denuncia de Stolbizer, pidieron los fiscales Maíquez y Policita inmediatamente después la indagatoria de Cristina Fernández y su familia por lavado de dinero. Pero no termina ahí. En la causa de la muerte de Nisman, sorpresivamente a los 2 días, una tapa del diario Clarín dice: a Nisman lo mataron, o que va a concluir la pericia de Gendarmería. Eso. ¿Sabe por qué es grave? Porque todavía no comenzó. Claro, no había comenzado la pericia. Esto es fabuloso y grave a la vez, e importante para ver en esto que Darío Villarruel está explicando, cómo los medios van poniendo tapas, pero distintas tapas periodísticas con información que no se ha producido todavía. Esto me remite también a lo de Odebrecht, que ya no se alcanzó ningún acuerdo judicial y el diario Clarín tenía la lista que era obviamente de exfuncionarios. Y en un párrafo chiquito decía, al final está la empresa IEXA, de la cual fue accionista Ángelo Calcaterra, ¿no? Bueno, lo que pasa, muchachos, es que es evidente quién recibió las coimas. Si uno mira quién adjudicó las obras, lo que hay que elucidar es quién las pagó, y, bueno, que quede claro el vínculo y cómo ellos saltaron luego a la esfera funcionarista. Pero de que se sepa quién pagó hasta que haya una condena o imputación penal, va a pasar un montón de tiempo. No es solo decir yo pagué, hay que probar a qué cuenta, a qué persona, cómo lo cobró. No es tan fácil. Se puede decir cualquier cosa, pero la delación premiada justamente. ¿Por qué no volvés a la de Nisman? Lo de Nisman, a ver lo de Nisman. Algo, es importante lo de Nisman. Es muy importante porque esto hace
15 días creo que fue, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y esta semana que pasó, hubo una reunión en el juzgado del doctor Ercolini. ¿Sabe quién fue? Sandra Arroyo Salgado y Diego Laumarcino. Sí. ¿Y qué pidió Sandra Arroyo Salgado? Que cuando se hagan las pericias vaya Julio Ercolini. Es decir, que ahora Sandra Arroyo Salgado pide esto cuando Clarín ya había adelantado que van a arrojar una pericia que los peritos todavía ni la vieron, que lo mataron. Esto es fuerte, porque esto le llega a la gente. Obvio. Y la posibilidad que me das vos y C5N de explicarle, más allá de cualquier responsabilidad y más allá de lo que resulte del hecho, ¿no? Obvio. Esto es el manejo mediático de información que hace daño sin que realmente sea cierta. Bueno, hay más todavía. seguimos. Ahí está, la causa de encubrimiento. Ya estaba terminada. Sí. Ya la tenía el hijo, ordenó algunas medidas. ¿Qué pasó? Después que apareció Cristina, la Cámara dice... No la Cámara, Martín Irrunzun solo. Solo. Sin ningún Un otro solo juez. juez. Dijo, no. Ariel dijo no. Es más lindo Claudio Bonadío para investigar a Cristina. Obvio. Y le remitió la causa a Claudio Bonadío. Tapa de diario. Bonadío investigará a Cristina. ¿Cuál es el dato? Que Bonadío ya la procesó 2 veces a Cristina por el dólar futuro No, y que por tiene la la cosa de los causa, sauces. y que tiene la causa por traición a la patria. Ahora viene, no te preocupes. bueno, está bien, no me Seguimos, adelanto. ahí está. Este es el manejo que se está haciendo en la justicia. Sin ningún dato nuevo, repito, no hay nada nuevo. No, obvio. Lo que viene, mire, a ver, en junio, en la causa Otesur, recordemos que el fiscal pidió. Sí. ¿Qué va a hacer Ercolini? Se ha tomado 2 semanitas, está distraído, Sí. parece. Va a citar a indagatoria a Cristina y sus hijos. Otra etapa. Claro. Una cosa es pedir la indagatoria y otra cosa es citan a Cristina indagatoria por lavado de dinero. En julio, ¿qué va a pasar en la causa de Tesur? Después de indagarla, ¿qué va a hacer Ercolini? Ercolini va a procesar a Cristina y esto que es muy fuerte para los medios. Embarga sus bienes. Claro. Tiene todos los bienes embargados, Cristina. Sí, sí. O sea que, sin embargo, la siguen embargando. En agosto, la causa de encubrimiento, entre medio están las PASO, ¿viste? Hay un montón de cuestiones políticas y la gente tiene que decidir lo que va a hacer. Bonadío será ratificado en la causa, porque todavía hay un planteo que Cristina no quiere que sea Bonadío, por las razones que hemos expresado. Y evaluará citar a Cristina por traición a la patria. Imagínate, el jueves antes de las PASO, título de Clarín. Citarán a Cristina por traición a la patria, el delito más grave que tiene el Código Penal, y que no corresponde porque es solo en tiempos de guerra. Bueno, estamos en guerra, ¿no? Que fue la única vez que se usó en la Argentina fue contra Juan Domingo Perón. Exactamente. La única vez. Es una locura desde todo punto de vista. Sí, tenemos más. Más, sí, no, esto no termina, ¿eh? En septiembre, ahí está, la causa de la muerte de Nisman. Ya va a terminar la pericia, van a pasar un par de meses. Sí. Imagínate el viernes antes de las elecciones de octubre, porque puede salir el diario en la tapa. La pericia de Gendarmería concluirá que a Nisman lo mataron. ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Quién lo mató a Nisman? Claro. Con todo esto que se está haciendo. Y en octubre, días antes de las elecciones, ¿se acuerdan la causa de obra pública? Sí. Que está pelada. Bueno, la Cámara va a resolver. Y también en esa fecha, porque los tiempos le dan. Pero, a ver, en materia de una buena justicia penal, en el marco electoral, generalmente los jueces paraban un poquito la Sí, pelota obvio. porque no cambia nada. Está no mal va a que ir lo hagan. presa. Está mal que lo hagan. Los Los jueces no tienen que evaluar el tema electoral. Tienen que fallar conforme al plazo procesal. No, pero La si elección tiene... no tiene nada que ver a ver, con esto. si- Perdón, que es la interrupción. No, pero si tiene efecto político lo que pasa en la justicia, me parece que no corresponde. ¿Por qué no lo hicieron el año pasado? No sé, pero no tiene por qué hacerlo. no, porque yo sé por qué no lo hicieron el año pasado. El tema electoral no tiene que afectar a la investigación de la justicia. Es así. Bueno, ¿y por qué lo hacen ahora? Bueno, tiene que cumplir con los La plazos causa procesales. esta que le mostré es del Sea año la 2008. Sea la fecha 2008. que sea, lo tienen que Es cumplir con los 2008. plazos procesales. Bueno, por eso, tienen que Tampoco hacerlo. demorada. Está bien, está mal que esté demorada. Está Bárbaro. mal. Está mal que esté demorado. Tiene que fallar lo antes posible. Perfecto. Bueno, normalmente en la historia judicial de Argentina los jueces no se metían en política. Los jueces no se metían en política. Y no hay presos acá. No es que alguien va a ir preso y si pero, a demoramos la investigación... El presidente ha dicho que si hay jueces que no responden al gobierno, lo van a buscar a aquellos que los representen. Lo ha dicho públicamente Daniel también. El presidente se ha metido en terreno de la justicia. El presidente ha embestido contra la justicia laboral. Denuncian a un camarista y le están impidiendo investigar el Facebook del doctor Arias Giver.
El consejero del gobierno... Eso será el Consejo de la Magistratura, no es el presidente. El consejero de... Y bueno, pero ¿quién lo hace? El consejero del gobierno en el Consejo de la Magistratura. Más allá de eso, el presidente aclaró justamente que era un grupo muy minoritario. No habló de todos los jueces. ¿Y usted coincide que Recalde es el jefe de la mafia? Igual la pregunta que uno se hace es si... Espera, porque falta. No, ya hemos terminado, creo, con las placas, ¿no? No, faltaba algo, faltaba una. Nico, falta una. Los delitos. Miren todos los delitos que tiene Cristina. Si usted va a estudiar Derecho y agarra el Código Penal, dice Derecho Penal 1. Y Cristina está acusada. Asociación ilícita, defraudación, lavado de dinero, coimas, negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento y traición a la patria. Falta, si le dicen que mató a Nisman, homicidio de Nisman. Claro. A ver, no hay persona en la Argentina que haya tenido tantas imputaciones. Y siempre con hechos vinculados, es decir, que hay causas que son dobles, Otesur y Los Sauces. Claro. Es el mismo hecho. Obra pública, Otesur y Los Sauces. Claro. Es lo mismo. Entonces, hay negociaciones incompatibles, hay lavado de dinero, hay asociación ilícita, hay encubrimiento. Bueno, y lo que le quería decir acá al amigo es que, ¿sabe por qué tiene mucho que ver la política? Porque todas estas causas se iniciaron por denuncias de políticos opositores a esta persona que quiere ser candidata. Entonces me parece que por ahí está la historia. Ahora, si le hubiera hecho Poncio Pilato o el padre Francisco o alguien hizo estas denuncias y avanzaron hasta acá, obviamente estaríamos en otro lado. Pero me parece que como las denuncias son Stolbizer, Carrió, que juegan políticamente, obviamente me parece que tiene mucho que ver la política en estas causas. Bueno, muy bien. Eso no hace que quien haga la denuncia no significa que avance o no. Y aparte, digamos, el presidente Macri también ha sufrido muchas denuncias de políticos opositores. Digamos, no, para mí, quien hace la denuncia no tiene después que ver con el avance de la justicia. La justicia tiene que avanzar porque es lo que corresponde, independientemente de quien haga la denuncia. También esto puede ser un lado bueno y un lado malo en la historia, ¿no? Digamos que la expresidenta puede también empezar a resolver todos estos entornos judiciales para terminar de una vez con toda esta citación, procesamiento, indagatorio y toda esta historia, y por lo menos que se llegue a una conclusión con cuál es la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es algo bueno, me parece. Claro. Los jueces se deben apurar, pero no ahora, hace 8 años que la siguen. Pero Sergio, perdón, Darío, perdón. Sergio Darío, tranquilo. En el trámite de esas causas, entre 2008 y 2015, ¿los jueces no hicieron política al no avanzar, por ejemplo, en esas investigaciones? Es que la duda está en nombre de los jueces. Antes no había nada y no hicieron nada porque había nada. O había algo y no hicieron nada porque estaban presionados. Pero muchachos, está clarísimo. Porque siempre la justicia pero muchachos, a los está que clarísimo. Se van, lo juzgan, no es que sea nuevo que esté jugando es pésimo. Y es pésimo eso. Está mal. Es pésimo eso. Y está clarísimo que hay una persecución mediática judicial. Pero eso es otra película. Esa es otra película. Aparece pero eso es otra historia. Después y le meten la tapa. Está clarísimo. No discutimos los hechos. Si discutimos la persecución mediática, estamos completas. Creo que acá hasta Lipovetsky puede estar de acuerdo de la persecución mediática, pero la cuestión de la justicia, a mí me digo, dejémosla avanzar. A ver, Carlos, y otros también subestimar a la gente. Creo que estén en desacuerdo. No sé, vamos a ver, podemos preguntarle, ¿estás de acuerdo con la persecución mediática o no? Hablan como si fuera no hay que perseguir a nadie. De la justicia. No hay que perseguir a nadie mediáticamente. El tema de la política. El tema de la política, no de la justicia. Se está haciendo política hace rato con el tema con la justicia. Y en este caso en particular, más que en ningún otro, ha habido seguramente intromisión de la justicia hace tiempo, todo lo que quieran. Pero este es un hecho político. Nadie puede creer seriamente que lo que está en discusión es un trámite más o un trámite menos de los procesos judiciales. Por favor, no es tomarle el pelo a la gente. La gente se ha dado cuenta ya a esta altura que forma parte de la política. Y es cierto, cómo está esto diseñado, no conozco. A mí me convenciste. Y la verdad... Lo bueno es que no lo hagan, porque habla mal de ellos, ¿no? Que lo hagan después. Ojalá que este comentario que vos hacés, que no es otra cosa más que un comentario desde el sentido común, sea escuchado por alguien. Ojalá. Bueno, vamos al tema laboral y la desocupación que está pegando fuerte y que realmente es otro de los temas de preocupación. Lo decía recién el padre de la Serna, la realidad que se vive en el conurbano bonaerense. Los últimos números son, como dice Dufcone, Carlos, que es estacional. Sí. Sí, hay estacionalidad, sin lugar a duda, no hay por qué negarlo. Lo que pasa es que estos números desmienten absolutamente lo que se viene diciendo hace 6 meses. Este gobierno, como parte de la misma política,
tiene a la generación de expectativas como una actividad permanente. Entonces, hace 6 meses que venimos escuchando de que el empleo ya está bien, de que se recuperó, de que ya no hay la cantidad de despidos que había antes. Bueno, miremos. No hablo de no comparo, la estacionalidad tiene que ver con comparar lo que pasó el primer trimestre con el cuarto trimestre. No lo comparo. Ya sé que está mal hacerlo, después quiero hacer un pequeño comentario. Sí. Pero hablemos de este primer trimestre. En lo concreto, que la desocupación está en el 9,2%. Y en el conurbano ya pasó los 11 puntos. En el conurbano, no era el conurbano un sector sensible. El sector sensible es el Mar del Plata, el Gran Rosario. Acá aparece por primera vez el conurbano con un nivel importantísimo, porque la desocupación de 2 dígitos es un hecho gravísimo. Costó demasiado esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas para bajar la desocupación a los niveles que se bajó, para que ahora, en 1 año y medio, ya esté en 2 dígitos. Y un ejemplo, no voy a decir el nombre para no complicar, pero en uno de los más importantes distritos del conurbano se cerraron 57 empresas industriales metalúrgicas. A ver, estoy hablando no de todas las actividades, estoy hablando de la industria, y no de toda la industria, estoy hablando de la metalúrgica. 57 empresas se cerraron. Estas son las consecuencias de las políticas. Esta desocupación es consecuencia de las decisiones de política económica que se han venido tomando en estos últimos años y cuyo efecto es atacar y afectar el empleo. Quiero decir otra cosa más. Con respecto al tema este de la estacionalidad, ¿no? Estacionalidad quiere decir que en los meses de verano la economía y el empleo puede funcionar de otra forma. Bueno, pero eso pasa siempre, ha pasado todos los años. Bueno, resulta que la diferencia entre el cuarto trimestre y el primer trimestre, admitiendo la estacionalidad, ha llegado cuando mucho a ser una diferencia del 15% entre uno y otro. Esta vuelta es del 25%. Nunca hubo tanta diferencia. Lo que quiero decir es que estos datos de la desocupación están mostrando, no por comparación, un agravamiento absoluto. Esta tasa de desocupación es la más elevada de los últimos 10 años. Sí. Digamos. Y perdón, todo tiene que ver con todo. Y esto también, esta afectación de los niveles de empleo, que está acompañada por una afectación del salario que ha llevado a que el año pasado todos los trabajadores argentinos perdieron 1 mes de sueldo. 1 mes de sueldo. Y esto es, entonces, lo que vive en el territorio el padre. Lo que vivimos en el territorio, todos los que seguimos hablando con delegados, todos los que seguimos hablando con trabajadores, y vemos cuál es el nivel de angustia que hay. Y esto, perdón, y termino, está también vinculado con el ataque a la justicia laboral. No es un hecho, porque forma parte del disciplinamiento que quiere imponer este gobierno sobre cualquier sector que defienda a los sectores vulnerables, que defienda a los trabajadores, que defienda a las organizaciones sindicales. Sean jueces, sean abogados, sean militantes, sea lo que sea. Esta es la verdad y es de la única manera, convenzámonos, es de la única manera que este ajuste va a poder pasar. Con ese tipo de ofensiva, con ese tipo de agravio tremendo que ha hecho, una falta de respeto institucional, no es solamente a la persona, una falta de respeto institucional como ha hecho el presidente de la Nación, claramente no en rol de presidente, sino en rol de patronal, contra el doctor Héctor Recalde, presidente del bloque del Frente Justicialista, del cual tema que seguramente el doctor Lipovetsky me dará la razón. Sí, primero coincidimos con Carlos en cuanto a la estacionalidad, por supuesto. Me parece que hay que tener en cuenta este número en base a la baja estacional que siempre se da en el primer trimestre, incluso en épocas del gobierno anterior y cuando Carlos era ministro de Trabajo se dio esta misma situación y Carlos dijo exactamente lo mismo, así que ha sido coherente con la posición que sostuvo en su momento y debo reconocerlo. Pero nunca tuvo ese número. Así fue. Más allá de eso, claro, después para comparar, porque él decía, bueno, nos preocupa el índice del conurbano, y por supuesto que nos preocupa. Yo creo que hay que discutir más allá del número, hay que discutir la pobreza más que el desempleo. Me parece que en ese punto
los números en Argentina son muy preocupantes hace mucho tiempo, ¿no? El observatorio de la UCA en su momento dijo que el desempleo en realidad medido de otra manera daba hasta el 28% en la Argentina. Entonces me parece que ese es el tema que tenemos que debatir. Comparar si creció o no el desempleo en la Argentina, y la verdad que es muy difícil compararlo porque no tenemos datos fidedignos del INDEC. El INDEC no daba datos porque por un lado decía que no había que estigmatizar la pobreza. Lo único digamos que teníamos era solamente el informe del CIPA. Por lo tanto, de alguna manera me parece que es difícil determinar si realmente es así como dice Carlos, de que aumentó el desempleo. Pero por supuesto que me parece que lo tenemos que debatir acá en la Argentina, es que hay 12 o 13 millones de pobres, de los cuales la gran mayoría lo dejó el kirchnerismo después de 12 años de gobernar. Y ese es el punto para tratar de poner a resolver. Respecto al tema de los juicios laborales, vuelvo a decir, bueno, listo, seguimos. Espera un minuto, que quería aclarar. Una sola cosa, y de verdad que me da pudor hablar del tema de la pobreza delante del padre de la Serna, sinceramente. Pero, y sobre todo de números, porque cuando hablamos de números nos olvidamos que atrás de los números está la gente. Está la gente, incluso la que nos mira ahora. Sí, claro, por supuesto. Pero yo te quiero decir una cosa, terminemos con esta historia de la pobreza. Nosotros, por supuesto que cuál era el nivel de la pobreza, lo conocemos muy bien y quedó claro. Ahora, nosotros recibimos la Argentina con un 50% de pobreza. Todo lo que vos quieras, en esos 12 años la pobreza retrocedió. Y ustedes en un año y medio, según el mismo observatorio, le hicieron crecer 1,5 millones. Entonces, por favor, digamos, terminemos con esta discusión de los números. Lo que importa es lo que seguramente la diferencia es que ustedes gobernaron 12 años y nosotros llevamos un año y medio. Evaluemos no importa, por eso, en un año y medio lo hicieron crecer. Miramos, ustedes gobernaron 12 años los números, y no resolvieron, y tuvieron, mira, es muy interesante es muy interesante lo que dijo José Nun, que fue secretario de Cultura del kirchnerismo de Néstor Kirchner el domingo en un diario. Dijo, Néstor desperdició la mejor oportunidad que tuvo de poder cambiar la matriz productiva de la Argentina y no lo hizo. Lo dijo funcionario del kirchnerismo. Eso es lo que hay que analizar. Ustedes desperdiciaron los mejores años de la Argentina y no resolvieron los problemas sociales de la Argentina. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos 4 años. No digan más porque no es cierto. Dejaron 12 millones de pobres. No es lo cierto. resolvieron, Carlos. No es cierto. Es lamentable. Ojalá lo hubieran resuelto. Bueno, no voy a hablar. Ojalá los hubieran resuelto. Hoy estaríamos discutiendo otra cosa. Lamentablemente no lo resolvieron. Ya está, ahora le doy la palabra. Pero yo te quiero decir una cosa, por favor, terminemos con esta discusión. Ustedes vienen machacando con esa historia. Por supuesto, nosotros lo vamos a machacar. Primero, ustedes dijeron que en los últimos 4 años no se había creado empleo. Mentira. No, ¿saben qué? Mentira. Los números del Ministerio de Trabajo que manejan ustedes. Es verdad. No me lo repitas que es verdad. Te estoy diciendo con los números de ustedes. Carlos, en los últimos 5 años en Argentina no creció el empleo. Pero no es cierto. Carlos, si hubiera sido así, no tendríamos los problemas sociales que tenemos, Carlos. Preguntale a tu ministro de Trabajo. No tendríamos los problemas sociales que tenemos. Preguntale a tu ministro de Trabajo. Los problemas sociales, por supuesto que existen. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a nosotros nos preocupaban. Nosotros laburábamos todos los días. Decíamos que teníamos menos pobres que lo que hacen, y decían que se podía comer con 6 cagarse de risa de la gente. Lo negaban. Miren lo que hicieron con las pensiones. Lo que hicieron con las pensiones les debería llevar que no hablar. No deberían hablar. No deberían hablar ustedes. Después de lo que hicieron con las pensiones. A ver, porque lo peor de las pensiones. Lo peor de las pensiones. Déjame hablar. Lo peor de las pensiones. ¿Por qué yo te tengo que dejar y vos no a mí? Porque está bien, soy mayor. Lo peor de las pensiones. Lo peor de las pensiones fueron los criterios que han utilizado. Por favor, no es la baja solamente. Esa tropelía es los criterios que han utilizado para darle de baja. Difúndanlos, les tiene que dar vergüenza los criterios que utilizaron para dar de baja las pensiones. ¿Cuáles fueron? ¿Qué pensiones? ¿La discapacitados? Sí. Bueno, se reconoce. No, criterios. Pero pará con el reconocimiento. A mí me hubiera dado vergüenza. Bueno, ustedes no dieron baja ninguna pensión por discapacidad. Yo creo que igual reconocimos que está mal y dimos marcha atrás y está muy bien. Pero ustedes no dieron de baja ninguna pensión por discapacidad. 180.000 en el 2015. 180.000 dieron de baja. Nosotros pasamos, pequeño detalle. Y usaron el mismo decreto malo, porque es malo el decreto, que usó Menem, lamentablemente. Nosotros pasamos de 300.000 pensiones no contributivas a 1,5 millones. De 300 a 1,5 millones. ¿Me permiten un minuto? Salvo los abusos. ¿Me permiten un minuto? Padre. Perdón. Lo quería escuchar usted también.
A ver, bueno, yo insisto que me llama la atención que algunas cosas se digan sin reírse, pero es una sorpresa que tengo de la buena actuación que han aprendido. El guión ya sabemos quién lo hace, no sé quiénes son los directores de actores. Habría que preguntarle, por ejemplo, a los carreros de la zona del Gran Buenos Aires, por ejemplo, que en los gobiernos están secuestrando los caballos. ¿A dónde van los caballos con el nombre de la importancia de la salud animal y que yo cuánto? Y que los carreros no pueden tener caballos para poder cartonear, para poder cirugiar, etcétera. Por ejemplo, a modo de dato concreto, están... ¿Qué es eso, padre? ¿Qué pasa? Claro, los carreros andan con carros, con caballos para recoger la basura, las cosas reciclables, etcétera. Por ejemplo, en Quilmes, pero no solo en Quilmes, en La Plata y también en Salta, en Santiago del Estero, están secuestrando los caballos, porque son gente muy sensible al sufrimiento del animal. Muy sensible al sufrimiento del animal, ¿no? Mientras tanto, ellos, por supuesto, juegan al polo, que caballo supongo que será distinto. Es decir, me parece que acá, digamos, insisto, hay un cinismo, hay una burla con respecto a la sociedad, ¿no? Acá hay una cosa, se dijo que, por ejemplo, hay que discutir la pobreza. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo que tengo claro, como decía Carlos Mujica, para que los pobres dejen de ser pobres, no conozco otra manera de que los ricos dejen de ser ricos. En un gobierno de ricos, para ricos y solo por los ricos, nunca van a hacer nada por los pobres, porque no saben hacer nada por los pobres. Y que me digan que hay error, se lo creería si alguna vez se equivocaran para el otro lado. Siempre se equivocan para el mismo lado. Son muy curiosos con cómo se equivocan. Siempre se equivocan para el mismo lado, siempre se equivocan para los ricos. No, perdón, pero yo desde la dictadura que cantábamos que no hubo errores, no hubo excesos, lo sigo diciendo. No hubo errores, no hubo excesos, eso es si pasa, pasa. ¿Y cómo están viviendo ustedes? Hoy hablaba, ustedes han conformado este grupo de curas de Opción por la Pobre en toda la Argentina. ¿Cómo lo están viviendo, digamos, en cuanto a las emergencias sociales de hambre, de desocupación, de pedidos? A ver, cada cura hace lo que sabe, lo que puede, lo que le da las posibilidades. Hay curas, por ejemplo, en Santiago del Estero que están trabajando mucho con campesinos, estaban trabajando con la agricultura familiar que misteriosamente también se equivocaron y la cerraron, ¿no? La agricultura familiar ahora casi no funciona en ninguna parte del país, ¿no? Digo, en La Rioja algo lograron sobrevivir, en Santiago del Estero más o menos. Mientras tanto, con el lema de vamos y que yo cuánto, los sicarios de un empresario de gaseosa están expulsando los campesinos, etcétera, 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 en nombre de la tierra y del desmonte y todas esas cosas. Eso es lo que se está viendo en el día a día, digamos, insisto, en este caso, lugares donde trabajan más con campesinos. Lo que trabajamos en el conurbano, tenemos la realidad de la gente mucho más concentrada, sin ninguna duda. Y además otro tema que es la desigualdad genera violencia. Claro. Porque, digamos, si somos todos pobres en el barrio, eso es una cosa. Ahora, si yo soy pobre y al lado escucho que se están bañando en una pileta o que están jugando al tenis o que sale un tipo con un auto último modelo, eso provoca necesariamente una situación de violencia. Si yo voy al hospital y tengo que hacer unas colas infernales para que me digan que mi hija, estoy usando una metáfora porque no tengo, que mi hija está mal y que no tiene forma de curarse, que yo cuánto, mientras otros van al sanatorio Los Arcos y mientras estamos hablando de la sociedad y de la situación concreta de la gente y los medios me tienen recansado con La Torre o con Poroto Cubero o con cosas por el estilo, evidentemente todo eso genera violencia. Claro. Genera mucha violencia. Genera violencia porque se ve que hay una sociedad que se mantiene indiferente ante la situación de la gente y el tipo que está en el día a día la tiene que yugar, la tiene que padecer. Y vale para tantas cosas, ¿no? Gracias, padre. Gracias, Eduardo Aracena. Bueno, les agradezco. Gracias, Daniel Lipovetsky, como siempre, por dar el debate. No, gracias a vos. Gracias, Carlos Tomada. Gracias, Carlos Tomada, también. Por favor. Darío, por el informe, muchas gracias por la última información judicial. Seguimos hasta las 23 hoy, y tenemos un programa muy completo hasta las 23. Roberto Navarro está enfermo, así que le vamos a hacer el aguante a Roberto. Minuto 1 se extiende hasta las 23. Está aquí el doctor Gabriel de Bedia, fiscal. Él ha tenido a su cargo durante el último tiempo
el seguimiento de causas del ANSES, que ahora el ANSES le ha quitado, y también ha estado en las últimas horas hablando del tema de las pensiones que quitó el gobierno, que ha restituido. Enseguida vamos a estar hablando con el doctor Gabriel de Bedia. Y está Berco, que sobre todo esto que hemos estado hablando y sobre los últimos números de la pobreza, Berco nos vas a ilustrar sobre el mapa más caliente, ¿no? Sí, Gato, una disección de los datos oficiales sobre desocupación. ¿En qué ciudades golpea más y a qué sectores golpea más? Todo esto tras la pausa. Tenemos una hora más fuerte con los datos de la realidad.